Si creíais que las huellas dactilares o los restos de ADN eran infalibles para establecer la culpabilidad o la inocencia de un acusado, no estáis al día en cuestiones de criminalística. Hoy nos acompañan de nuevo José Juan Lucena, que es experto precisamente en criminalística y director de la Escuela de Especialización de la Guardia Civil, y David Teira Serrano, profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED. Los dos nos explicarán qué es esto de la evidencia científica en los informes forenses. Saludamos una vez más a todos los oyentes para hablar de filosofía de la ciencia, esta vez con el coronel José Juan Lucena de la Guardia Civil, un experto en criminalística. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, José Juan. Y con quien les habla, David Teira, del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Y está bien que lo diga, puesto que hay un punto de autopromoción en lo que vamos a hacer ahora, y es presentarles un curso que vamos a lanzar gracias a nuestros fabulosos compañeros de UNED Abierta, un curso que titula Informes periciales científicos, cómo interpretarlos, y que lo que pretende es mostrar cuáles son los fundamentos de lógica, probabilidad y derecho que son necesarios para interpretar correctamente un informe pericial. Este tipo de informes que se han hecho tan populares en nuestra cultura a través de series como CSI, pero que, como lo sabrán nuestros oyentes de un programa anterior, son algo más complicados, o al menos así nos lo decía el coronel Lucena, que después de los 26 años que ha pasado en el servicio de criminalística de la Guardia Civil, son más complicados. Sí, bastante más complicados, sí. Y decíamos en este programa anterior que lo que hacían estos servicios de criminalística es fundamentalmente cotejos. Es decir, tomábamos un material encontrado en la escena del crimen y tratábamos de cotejarlo con otra pieza de la que supiéramos ciertamente cuál es su origen, para tratar de ver si existía una coincidencia. El caso que todos nuestros oyentes entenderán con mayor facilidad es el de la huella dactilar. Una huella dactilar hallada en el lugar del crimen coincide con la huella dactilar del sospechoso. Este es el tipo de cotejos que hacéis. Y lo que nos explicaba el coronel Lucena en un programa anterior es que hasta ahora nuestra tradición jurídica ha interpretado estos cotejos en términos categóricos. Coincide, no coincide, me abstengo. Esto era todo lo que el perito debía decir y el juez debía pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad del acusado a partir de informes como este. Pero nos explicaba José Juan que la realidad también es algo más compleja, que la ciencia forense ha avanzado a lo largo de los últimos 30 años y que se ha producido una revolución en el planteamiento estadístico que debiéramos utilizar para interpretar estos informes. Te voy a pedir, a riesgo de aburrirte, que nos recuerdes brevemente en qué ha consistido esta revolución y cómo deberíamos hacer esta interpretación. Bueno, pues intentando explicar lo más fácil que pueda, se trataría de ver que a la hora de valorar si el resultado de un cotejo, podemos decir, es algo que puede soportar, respaldar una hipótesis que es la que defiende el fiscal, es decir, que atribuye al sospechoso la autoría de lo que se ha recogido en la inspección ocular frente a lo que plantea la defensa, que es lo contrario, por decirlo de la manera más sencilla posible, pues a la hora de valorar ese cotejo, ¿verdad? Lo que se trataría es de medir la fuerza que tiene ese cotejo con respecto a esas dos hipótesis. Son alternativas y son necesarias, porque en todo proceso judicial existen al menos esas dos hipótesis. Recordémosla. La primera hipótesis es la huella encontrada en la escena del crimen coincide con la del acusado. La hipótesis alternativa es la huella encontrada en la escena del crimen no coincide con la del acusado. Estas son las dos hipótesis que debiéramos valorar. El perito lo que observa es el cotejo. El perito con sus instrumentos, con sus procedimientos analíticos, lo que puede medir es, lo que puede observar con sus procedimientos perfectamente a veces incluso acreditados, porque ahora está muy en boga el que todos los procedimientos que se utilizan en los laboratorios oficiales tengan también el respaldo de seguir unas normas de acreditación, de calidad, etcétera, etcétera. Pues todo eso es ese trabajo que realiza el perito, que al final se traduce en comparar una serie de características y en observar si efectivamente coinciden lo que observa, por ejemplo, en el caso de las huellas, la huella dubitada, la que se extrae con las técnicas de revelado en la inspección ocular, con la huella indubitada procedente del sospechoso, ¿verdad? Pues lo que tiene que medir el perito es en qué medida eso que observa respalda más una hipótesis frente a la otra. Porque en realidad decir que se observa una similitud, que no hay que olvidar, porque es importante eso resaltarlo, que esto que estamos cotejando es siempre algo finito, limitado. Realmente no, los expertos en huellas no tienen
huellas rodadas como las del DNI. Son fragmentos de huellas los que se recogen en los vestigios. Sucias, ruidosas. Eso es lo más común. Es verdad que la huella que puedes tener indubitada puede estar mucho mejor. Limpia y perfecta. Exactamente, puede ser rodada. Pero no cabe duda que el cotejo al final pues está limitado pues a la información que una de esas dos huellas tiene. Y es la que menos información tiene. Con lo cual, el perito realmente tendría que valorar en qué medida puede observar eso, si la hipótesis del fiscal es la correcta, frente a si puede observar lo mismo si la defensa tuviera la razón. De esa manera, está valorando realmente ese cotejo como prueba. Y esa es la clave del asunto. O sea, la clave es comprender que si solamente el perito realiza el cotejo bajo la hipótesis del fiscal, se olvida de esa segunda parte, que es muy importante, que también puede observar exactamente lo mismo y con una explicación totalmente diferente. Efectivamente. Es decir, que frente a la visión tradicional, que es la que predomina en nuestro sistema judicial, según la cual el perito debe decir sí, no o me abstengo, y que el juez decida a partir de este informe, lo que estás proponiendo es que el perito haga una valoración de cómo de probable sería encontrar un cotejo positivo si el acusado efectivamente fuera el autor de la huella, frente a la hipótesis alternativa de la defensa, que es que puede haber un cotejo positivo aun cuando el acusado no esté allí. Correcto. Un cotejo positivo que podría producirse por razones pues, de ruido, es decir, que simplemente la huella sea confusa. Por la naturaleza de lo que examinas, porque, por ejemplo, pues en el caso de ADN, por ejemplo, que es la primera rama de la criminalística, se ha aplicado esta nueva forma de valorar las pruebas, es conocido que aunque el ADN tiene un poder discriminador espectacular, sin embargo, lo que examina el perito siempre es algo muy parcial de toda esa cadena enorme de información que proporciona el ADN. Es verdad que lo que examina el perito, que los kits que utiliza en los laboratorios, es aquella parte de la cadena de ADN más discriminativa, precisamente para efectos de identificación. Pero aún así, todos los expertos en ADN saben que existen cálculos probabilísticos para determinar en qué medida ese perfil que encuentran, y utilizando ese kit, es verdaderamente discriminativo. Y la probabilidad de encontrar otro perfil con las mismas características en la población no es cero. Es decir, estamos hablando del mundo de los falsos positivos y los falsos negativos. Es decir, hasta qué punto las técnicas que utilizamos para efectuar estos cotejos nos permiten evitar falsos positivos, que sería lo que condenaría a un inocente, o falsos negativos, que sería lo que absolvería a un culpable. Bueno, en última instancia sí, porque efectivamente el juez utiliza las pruebas científicas pues como pruebas muy, muy dignas de crédito. Para él son muy importantes, por tanto corroboran las hipótesis que manejan los investigadores, o al revés, pudiera corroborar la hipótesis de la defensa, y eso es lo que le permite al juez tomar una decisión sobre las dos hipótesis importantes que tiene que considerar, pues apoyada en una prueba a la que le concede especial valor, como es una prueba científica. No obstante, hablábamos de la relación de verosimilitud como esta forma nueva de expresar la valoración estadística de un cotejo. Esta forma nueva tiene el inconveniente de que, aunque aparentemente, después de lo que hemos dicho hasta ahora, no parece muy complicado entenderla, en la práctica sí que es complicado entenderla. Porque estamos hablando de comparar dos probabilidades. Una que está enfocada desde el punto de vista del fiscal y la otra de la defensa. Dos probabilidades del cotejo, no de las hipótesis que plantean las partes, sino de lo observado. Y entonces, eso, cuando se cuantifica, porque puede llegar a cuantificarse muchas de las pericias que realmente se hacen en la criminalística, proporciona unos números que son muy distintos de los que estamos acostumbrados a hablar en términos de probabilidad. En términos de probabilidad solemos hablar entre 0 y 1, entre 0% y 100%. Cuando hablamos de LRs, de relaciones de verosimilitud, el rango va de 0 a infinito. Entonces, por ejemplo, en el caso de ADN, pues es muy común que el perito pueda proporcionar cifras de 10 elevado a 21, ¿no? Es decir, un 1 y 21 ceros después, ¿eh? O sea, cifras que incluso cuesta su tiempo escribirlas, ¿no? Entonces, son cifras de tal calibre y son tan distintas de lo que habitualmente solemos manejar que al final estamos en otro mundo. Pero antes de que nuestros oyentes piensen que esto que estamos proponiendo aquí es una idea loca, hemos de decir que es justamente una idea que ya está en marcha. Bueno,
Efectivamente, hay países que han dado el paso adelante de implantar todo esto, no solamente dentro del campo del ADN, que ha sido siempre desde el origen implantado, sino en otras ramas de la criminalística. Lo cierto es que para dar esos pasos también hace falta una investigación científica fuerte en esos otros campos de la criminalística. No todos ellos van al mismo ritmo, ni se han desarrollado igual, y por tanto ahí en el campo de experimentación, en este campo, pues está claro que hay muchas diferencias todavía. Pero, por ejemplo, países como Suecia hacía tiempo que decidieron, porque tiene un laboratorio oficial fuerte, cambiar ya de paradigma, y todo lo expresan con esta nueva forma de valorar las pruebas, ¿no? Es decir, cuantificando las relaciones de verosimilitud de las hipótesis. Por ejemplo, también un numeroso número de pruebas en Holanda, en el mundo pericial de Inglaterra, Irlanda y países anglosajones, donde se permite que mucho laboratorio privado intervenga en la jurisdicción penal, pues ahí está más extendido, porque del origen de toda esta revolución nace ahí, en Inglaterra. Pero no serían solo razones científicas las que nos moverían a adoptar esta revolución, sino también garantistas. Es decir, se trataría de darle al acusado, ¿no?, diríamos, una mejor posibilidad de defensa, por supuesto, ante la evidencia científica. Los expertos en filosofía del derecho y especializados en el ámbito de la prueba resaltan esto. O sea, cuando ellos hablan de los estándares de prueba, se están refiriendo a que los jueces tienen al final que tomar una decisión sobre, por ejemplo, en este caso, la atribución de un vestigio a un individuo. Estamos hablando de algo que, como hemos dicho en otras ocasiones, parece que es una labor del perito, pero no. Con este nuevo paradigma, esa labor queda clarísimamente en manos de los jueces. Otra cosa es que esa información que el perito da con su relación de verosimilitud o verosimilitudes, pues es muy importante, es necesaria, pero no exclusiva. Necesita el juez, además, lo que se suele llamar la apuesta a priori, si hablamos en términos ya más precisos, ¿no?, dentro de un teorema conocido, que es el teorema de Bayes en forma de apuestas, que es como el paradigma matemático que se utiliza, ¿no?, dentro de esta nueva forma de expresar las conclusiones. Y el juez que quiere tener esa probabilidad de las dos hipótesis importantes respecto al resultado del cotejo, al final, teniendo en cuenta esas probabilidades, puede pronunciarse en su sentencia, puede motivar su sentencia en el sentido de, pues, considerar que esa prueba pericial incrimina al sospechoso o lo contrario. Al final es una decisión que tiene que tomar el juez. Él es el responsable de tomar esa decisión. Es decir, que la revolución conceptual en el ámbito de la criminalística de la que estamos tratando, lo que hace es justamente ponderar la evidencia científica en la prueba pericial en términos estadísticos, es decir, utilizando razones de verosimilitudes, y poner, diríamos, esta evaluación de los cotejos a disposición del juez para que, cuando dicte sentencia, valore la prueba pericial en el conjunto de la evidencia contenida en el sumario. De tal forma que la responsabilidad de decidir si un cotejo es positivo o negativo se transfiere del perito, tal y como está ahora, al juez. Efectivamente, así de claro es. Y por eso pues hablamos de revolución, porque es un cambio de mentalidad absoluto. Vamos, o sea, es que no creo que hay otro objetivo mejor que ese. Es realmente una revolución. Y lo que más cuesta en esto no es lo que los jueces entiendan estos razonamientos, sino los propios peritos. Son los primeros que les cuesta entender esto, porque realmente les cambia totalmente el paradigma, como decimos. O sea, De todas maneras, hay que decir, y esto es una de las cosas que abordamos en nuestro curso, que no hay que pensar que nuestros peritos o nuestros jueces se resistan a aceptar el paradigma pues simplemente por costumbre, tradición o porque sean particularmente opuestos al cambio. Los psicólogos han estudiado a lo largo de los últimos 50 años cómo razonamos los humanos con la probabilidad y con la lógica, y una cosa que han descubierto es que, frente a lo que pensamos los filósofos, es decir, que todos somos entidades, o sea, todos los seres humanos somos entidades racionales perfectamente capaces de calcular, pues no. Los seres humanos cometemos una serie de errores sistemáticos, tenemos una serie de sesgos al manejar lógica y probabilidad, y también los jueces y también los peritos. Y en el fondo la dificultad de esta revolución que estás planteando es que obliga a jueces y a fiscales a razonar con conceptos que a todos nos cuestan frente a un mundo del que venían en el que podían evitárselo, ¿no?
Efectivamente, la forma clásica de expresar las conclusiones de los peritos oficiales en los cotejos, diríamos, les absolvía de hacer ningún esfuerzo intelectual a la hora de interpretar las conclusiones de los informes, porque sencilla y llanamente leyéndolos ya tenían claro cuál era el resultado y aplicaban después sus criterios diferentes y con eso tenían más que resuelto su problema. Pero efectivamente, con esta nueva revolución les estamos creando ciertamente un problema a los jueces. A partir de ahora tendrán que saber algo más de lógica de raciocinio, porque ciertamente tendrán primero que aceptar que se estaban haciendo mal las cosas antes. Los peritos oficiales seremos, o tendríamos que ser, los encargados de explicarle a los jueces por qué ahora hay que cambiar de forma de pensar. Y lógicamente, pues con un esfuerzo, diríamos, de todos, aceptando que hay que hacer un cambio de paradigma, porque realmente hay razones de fondo de carácter científico, de carácter técnico, de carácter estadístico, que fundamenta ese cambio, ¿verdad? Pues, bueno... Pero recordemos que también de carácter social, igual que en el programa anterior hablábamos de los problemas con las huellas dactilares del 11M, hay casos como el del proyecto Inocencia que muestran que un uso adecuado de la evidencia científica puede absolver a inocentes que fueron declarados culpables. Es decir, el uso de la evidencia científica puede servir para los fines que debe preservar la justicia. Bueno, efectivamente, en ese caso muy conocido, se pudieron hacer pruebas de ADN después de condenas al corredor de la muerte, en bastantes casos de los que han salido a relucir dentro de ese proyecto, ¿no? Que se llama Proyecto Inocencia, promovido por algunas facultades norteamericanas y abogados, ¿no? Al final, efectivamente, al cabo de los años, pues han salido centenares de personas exoneradas después de un pronunciamiento del Tribunal de Apelación anulando la sentencia condenatoria. Entonces, ¿por qué se ha producido todo eso? Y además, de una manera, como se ve, muy numerosa, pues porque efectivamente se han hecho esas pruebas a posteriori y se han podido llegar a tener suficientes argumentos para que el juez, el tribunal en última instancia, considere que la sentencia no está fundamentada en derecho y con lo cual fue revocada la sentencia. Entonces, esto, efectivamente, lo que hace ver es la importancia y la relevancia que tienen las pruebas periciales y la interpretación de esas pruebas. Porque en gran parte de estos casos, no pocos de ellos, después de un estudio que se ha hecho profundo de estos casos en que ha aparecido al final una prueba de ADN que ha permitido el cambio, ¿no? en la sentencia, pues se ha visto que muchas veces el problema que tuvo el tribunal sentenciador en primera instancia estaba relacionado con la forma en que el perito defendió su pericia ante ellos, y una proporción verdaderamente que en este caso, en este país, fue escandalosa. Motivó sin duda una intervención además al más alto nivel del Instituto Nacional de Estandarización de los Estados Unidos, potenciando un estudio muy serio dentro del sistema judicial americano sobre cómo se estaban realmente haciendo las pruebas en ese país. Pero incluso volviendo a España, un problema con el que os encontráis los peritos, y ahora como director de la Escuela de Especialización de la Guardia Civil lo sabes, es que la formación que reciben no solamente ellos, sino los distintos actores jurídicos, es decir, tanto jueces, fiscales, abogados, sobre estos temas es muy escasa. Desde luego no se encuentra en los programas de estudio de nuestras facultades de Derecho. Así es. Por regla general. Y empezando por los propios programas de formación de los peritos oficiales en los laboratorios policiales. Hay todavía una falta de formación en este campo muy fuerte y no estamos, desde luego, en este caso, todavía en España, a mi juicio, en sintonía con otros países de nuestra área próxima, ¿no? Europea. Por cierto, que hay un proyecto de creación de un área europea de ciencia forense para el año 2020, o sea que estamos ya prácticamente a las puertas, donde se le da mucha relevancia también a esto, a la forma en que las conclusiones se deben expresar. Existe ya una guía dentro de la red europea de laboratorios de ciencias forenses para implantar precisamente esta nueva forma de expresar las conclusiones, pero hay muchísimo escepticismo. Escepticismo que fundamentalmente, a mi juicio, está derivado por dos cosas. Una, por la falta todavía de formación entre los peritos oficiales en muchos de los laboratorios, de que todavía siguen sin comprender a fondo todas estas cuestiones. Y en segundo lugar, el mantenimiento del status quo. Hay un peligro y un temor grande a que los jueces de repente perciban que esa contundencia con la que antes se defendían los informes periciales clásicos, huellas dactilares, balística, etcétera, de repente se empieza a utilizar un lenguaje y se empieza a utilizar otra forma de expresar las conclusiones que pueda generarles duda. Esta es la relevancia que tienen esas pruebas ante los jueces,
que ante el temor de producir una pequeña catástrofe, lo mejor es, diríamos, la huida hacia adelante. O sea, seguir como siempre, no tocar el asunto. Pero es que eso no va a ninguna parte. O sea, ciertamente los peritos tenemos que ser neutrales, no solamente en el sentido de no decantarnos por ninguna de las partes, evidentemente, sino hemos de ser neutrales en el sentido de respetar a rajatabla nuestro trabajo, que es ser escrupulosos con la aplicación de la ciencia, el estado del arte de la ciencia y la técnica que teníamos que utilizar. Si no hacemos eso, los objetores policiales dejarán de ser neutrales. Y para paliar esta falta de formación y contribuir un poco a mejorar la percepción pública de cómo se ha de interpretar un informe pericial, es para lo que nosotros lanzamos este curso a través de UNED Abierta, el de informes periciales científicos, cómo interpretarlos, en el que, no se preocupen, no cobramos, es gratuito y cualquiera puede matricularse libremente a lo largo de las distintas convocatorias que hacemos en él a lo largo del año. Lo que nuestros futuros estudiantes se pueden encontrar ahí son, diríamos, un módulo de introducción, por supuesto, en el que abundamos en estas discusiones que hemos tenido en el programa, pero también unos fundamentos de lógica, probabilidad y derecho. Todo a propósito de qué quiere decir una deducción lógica, qué quiere decir que algo se siga de algo, en qué condiciones una conclusión es irresistible y no podemos más que aceptarla. Fundamentos de probabilidad, diríamos, estas probabilidades a priori, estos teoremas bayesianos que comentaba José Juan hace un instante, que no se asusten nuestros oyentes, son fáciles de aprender y nos permiten plantear matemáticamente la comparación entre hipótesis a la que hemos venido refiriéndonos a lo largo del programa. Y por último también unos fundamentos sobre la prueba en el derecho procesal español, es decir, hacer ver cómo se entiende la prueba científica dentro de nuestra tradición jurídica, gracias a los trabajos de Marina Gascón y Virginia Pardo, dos de nuestras grandes especialistas en las cuestiones. Y luego planteamos un par de casos prácticos para que nuestros alumnos ejerciten. Uno sobre cotejo de huellas de calzado y otro sobre reconocimiento de locutores. Y como autor de ambos casos, José Juan, no sé qué podrías anticipar a nuestros alumnos que se vayan a encontrar ahí. ¿Cuál es el desafío en cada uno de ellos? Bueno, el primer caso de la huella de calzado es un caso que provocó una reacción en el mundo especializado, ¿no? en estadística forense dentro de la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses, como consecuencia de cómo el tribunal, en este caso inglés, se pronunció en la sentencia sobre la prueba que realizó un perito del Servicio Forense británico en su momento, donde expresaba el cotejo en formas de relaciones de verosimilitudes. La crítica que hizo el juez, apoyado lógicamente, asesorado por expertos a los que acudió, sobre la forma de expresar las conclusiones con ese nuevo paradigma, fue visceralmente, podemos decir, atacada dentro de la comunidad científica especializada de la red, porque lógicamente eran conocedores de la trascendencia que tienen sentencias de ese estilo y más en un país como Inglaterra, donde se supone que allí empezó todo esto, ¿no? Y es muy interesante ese caso por esa razón. Y aparte de su sencillez, que es muy bueno como caso, podemos decir... didáctico. Didáctico, exactamente. Y el segundo caso es más complicado, tiene que ver con los cotejos de voces, pero está suficientemente, creo yo, es suficientemente accesible en la literatura que ponemos a disposición de los alumnos para que puedan seguir el caso, entender bien la polémica y ver la profundidad que tiene este debate, que es el que se trata. Y todo esto además con las facilidades de la UNED, en el sentido de que no solamente es un curso gratuito, sino que tiene vídeos, tiene textos, tiene ejercicios de autoevaluación y se puede seguir en 6 semanas de un modo completamente autónomo, aunque también los profesores estaremos al tanto de las dudas que puedan plantear nuestros alumnos. Y con esto lo que pretenderíamos es justamente que la percepción pública, la percepción que existe en nuestro público, en el público español, sobre cómo se maneja la incertidumbre en los informes periciales científicos mejore, y que esta revolución de la que estamos hablando, que ya se ha producido en otros países y que está generalizada en el ámbito anglosajón, de alguna manera penetre también en nuestra cultura jurídica. ¿Cómo de optimista eres al respecto, José Juan? Bueno, esta es una pregunta buena. Casi voy a responder con lo que me dijo no hace mucho un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid muy conocido y muy buen experto en estas cosas. Según él, y creo que yo estoy de acuerdo con él, estas cosas se tienen que imponer por decreto.
creo que hay mucha sabiduría en sus palabras. Bueno, pues, porque realmente esta tarea, diríamos, de formación, por supuesto que habrá que hacerla siempre, ¿no? Pero no creo que sea el canal más adecuado, posiblemente, para que se implante en España o países con cultura tan fuertemente marcada en el ámbito pues del derecho, en el ámbito de los laboratorios policiales, etcétera. Esto sea, digamos, algo a corto, medio, incluso diría ni a largo plazo. O sea, algo así como un real decreto sería o directiva europea sería sería lo más probable. Bueno, los reales decretos están fuera del alcance de las competencias de la UNED, pero por lo menos trataremos de contribuir a ilustrar a nuestros ciudadanos por si algún día deciden votar tal decreto. Lo bueno es que ya no estamos solos. España no está aislada. Estamos en Europa, estamos en el mundo. O sea, al final las cosas que son científicamente válidas y sólidas pues se acaban imponiendo por sí mismas. Así que yo en ese sentido tengo fe en que eso acabe. Tienes fe en la verdad y en los decretos. Exactamente. Muy bien, José Juan. Pues tenemos que agradecerle al coronel Lucena de la Guardia Civil su participación en este programa y la ayuda que nos ha prestado para poner en marcha este curso, y también animar a nuestros oyentes a que busquen en los estupendos servicios de UNED Abierta el curso Informes Periciales Científicos, cómo interpretarlos y se pongan a prueba y satisfagan su curiosidad sobre todos estos temas. Muchísimas gracias, José Juan. Gracias a ti, David.